Buenos días, mi nombre es Leonidas Lizárraga, trabajo en la Dirección Regional Noroeste de la Administración de Parques Nacionales, con sede en Salta, y coordino lo que es el Sistema de Información de Biodiversidad. Primero agradezco la invitación a los organizadores para dejarme participar de este curso y dictar esta charla titulada ¿Por qué es importante organizar datos de biodiversidad en sistemas? Y voy a usar lo que es el CIB como un ejemplo. Pero les voy a contar que el CIB es el programa de la Dirección Nacional de Conservación de la APN que se encarga de organizar los datos de biodiversidad y de cartografía relacionados con las áreas protegidas nacionales del país, ¿sí? La mayoría de la gente nos conoce como un sitio web que publica datos de biodiversidad. ¿Cómo nació el CIB? Bueno, básicamente lo que tratamos de hacer fue digitalizar o volcar en bases de datos toda la información relacionada con biodiversidad contenida en papel, ¿sí? El convenio de diversidad biológica firmado en Río de Janeiro en 1994 justamente ponía de manifiesto esta necesidad, ¿sí?, de mejorar la manera en la cual se manejaban los datos de biodiversidad, ¿sí? Gracias a la experiencia que teníamos en parques nacionales respecto al uso de sistemas informáticos, se redactó el proyecto Conservación de la Biodiversidad de la República Argentina, que contó con un financiamiento GEF, que se dio a Parque en el 98, y después de 4 años arduos de trabajo, en el año 2002, se lanzó lo que es el CIB. Ahora bien, ¿cómo organiza el CIB los datos? ¿Sí? El CIB básicamente digitaliza los datos provenientes de publicaciones, ¿sí?, datos ya publicados. No trabajamos con datos inéditos, datos publicados e informes y registros o avistajes realizados tanto por investigadores externos como técnicos de parques nacionales que aportan esa información voluntariamente, ¿sí? ¿Cuál es la pregunta clave que hacemos por ahí a este material? ¿Quién citó determinada especie en determinada área protegida? ¿Sí? Y como preguntas complementarias van el cuándo, dónde y en qué ambiente. Todos estos datos se organizan en fichas web a las cuales se acceden a partir de diferentes herramientas como este buscador, el buscador principal del CIB, o estos diferentes iconos que ya les voy a contar para qué sirven, o un mapa interactivo, o esta sección de novedades, y esta sección que le denominamos ficha de especies destacadas, ¿sí? Ahora bien, ¿cuántas fichas tenemos en el CIB? Las 3 fichas principales en el CIB son la ficha de fuentes, la ficha de área protegida y la ficha de especies, ¿sí? ¿Se acuerdan de la pregunta que le preguntaba quién? Serían las fuentes, citaban tales especies, serían las fichas de especies, en determinadas áreas protegidas, ¿sí? Lo que usamos es hacer hincapié en uno de estos 3 ejes temáticos y destacamos en las fichas de fuentes la información referida a la fuente, en la ficha de área protegida la información referida, bueno, a esas áreas protegidas, y así en la ficha de especies, ¿sí? En la ficha, este es un ejemplo de una ficha de fuente donde tenemos el título, el autor, el año y el tipo de documento, ¿sí? Y abajo vienen la lista de especies citadas y la lista de áreas protegidas. En la ficha de áreas protegidas hacemos hincapié en el área protegida y sus características, mostrando la información en pestañas, donde tenemos la pestaña de información general, la pestaña de especies, acá está la lista de especies del área protegida que se construye a partir de
todos los avistajes y las fuentes que vamos digitalizando, es una cuestión importante también, ¿sí? El CIB no tiene toda la información de las áreas protegidas. El CIB muestra la información que se saca a partir de la digitalización de fuentes y avistajes, ¿sí? Ya les voy a contar cuál es la diferencia de esto. Entonces, esta lista de especies es totalmente dinámica. Publicamos también cartografía. Publicamos los avistajes, que los avistajes son un registro de una especie en un área protegida. Es básicamente un punto con coordenadas, ¿sí? En cambio, las fuentes son conjunto de especies citadas en una o más áreas protegidas, ¿sí? El avistaje puede o no estar documentado, la fuente siempre tiene que estar documentada, ¿sí? Gran diferencia entre estas dos cosas. Y después, en la ficha de especie, donde hacemos mucho hincapié en la especie, o en el taxón, ¿sí? Y mostramos fotos, características, descripciones, etc. ¿Qué otra información mostramos en el CIB? Dentro, a partir de este icono, pueden acceder a la lista de áreas protegidas de Argentina, o a mapas, o a documentación referida a educación ambiental producida por principalmente parques nacionales o investigadores que voluntariamente ceden su material, o revistas ya publicadas, ¿sí? Listas de fuentes, lista de las investigaciones autorizadas dentro de los parques nacionales, a desarrollarse dentro de los parques nacionales, un lugar para jugar con todas las especies que tenemos citadas, digitalizadas dentro del CIB. Esto también está muy bueno, un mapa de ecorregiones donde además de la descripción les contamos qué representatividad tiene cada ecorregión a partir de las áreas protegidas nacionales. Relevamientos, acceso a documentos, datos de EVES, estadística de visitante y mapas Google que me permiten tener toda la información de las áreas protegidas en mi celular. También tenemos esta sección de novedades a partir de la cual difundimos documentos, videos, y esto es súper importante, los resultados de algunos monitoreos que hacemos en parques nacionales. Por ejemplo, esto del conteo de guanacos en el Parque Nacional Los Cardones. Como verán, en este pantallazo muy rápido, el CIB ha crecido mucho desde el año 2002 al 2020. Hoy en día, nuestros tres principales desafíos son aportar datos útiles para la gestión de las áreas protegidas, interactuar tanto con investigadores, por eso estoy acá, como con otros sistemas para ver cómo nos podemos complementar y apoyar a proyectos que involucren bases de datos de biodiversidad, aportando por ahí nuestra experiencia surgida a partir de los varios golpes que nos hemos dado. Para terminar y para tratar de contestar esta pregunta, ¿es importante organizar los datos de biodiversidad en sistemas? Sí, es importante. Bueno, nos facilita el manejo de ellos, nos permite analizarnos, nos permite actualizar los resultados que obtenemos a partir de ellos, nos permite publicarlos y de esa manera tener una cierta transparencia en lo que es la gestión, detectar vacíos de información, detectar prioridades o informar también prioridades de investigación, ¿sí? Nos permite intercambiar figuritas, nos permite intercambiar datos con otros sistemas, ¿sí? Así se digitaliza solamente una vez algo, ¿sí? Y nos permite también a mejorar constantemente a partir de la interacción con otros usuarios, ¿sí? Hoy existen muchos sistemas similares al CIB que fueron diseñados para organizar datos de biodiversidad generales o bien específicos para contestar cierta pregunta, ¿sí? La mayoría de estos sistemas usan datos provistos por usuarios que son voluntarios o están interesados en en ayudar a responder esas preguntas, ¿sí? Estos sistemas actualmente se conocen como sistemas de ciencia ciudadana, donde un grupo diseña cierto estudio, ¿sí? Y pide la colaboración
del público en general para aportar datos y también para participar de la respuesta a esas preguntas, ¿sí? Bueno, creo que esto fue todo. Les doy muchas gracias por la atención. Espero que haber sido claro y un gusto y siempre dispuesto a contestar cualquier pregunta que surja. Hasta luego.